Hechos, capítulo 24. Abrimos nuestras Biblias. Recuerden que yo estoy usando la versión NTV, la nueva traducción viviente. Y el tema para hoy de este capítulo es Pablo acusado ante Félix. Recordemos que Pablo está regresando de su viaje que hizo del año 53 al 57, que vendría a ser básicamente el tercer viaje misionero. Pablo ya tiene más de 30 años de poder haber conocido al Señor, tiene su ministerio ahora desarrollado, ha plantado varias iglesias y ahora judíos de Asia lo acusan a Pablo de varias cosas que ahora lo vamos a ver. Creo que hay situaciones en la vida cristiana que enfrentamos injusticias, diríamos, ¿no? Entre comillas. Y estas injusticias son porque somos seguidores de Cristo. ¿Y qué tan seguidores somos del Señor? A veces, si no estamos teniendo conflictos con la misma sociedad, si no estamos teniendo conflictos a veces con el mismo sistema en el cual nos enfrentamos en el mundo, quizás no estamos reflejando nuestra vida cristiana como debe de ser. ¿Y cómo debemos de vivir? Pues este capítulo nos va a decir cuál es la forma de mostrar nuestro cristianismo. Vamos a orar y continuamos. Señor, quiero darte gracias por este día. Gracias, Señor, por tu palabra que nos permites hoy conocer y que lo has dejado de forma especial, revelada, Señor, para que podamos estudiarla. Y queremos hacerlo así, versículo por versículo y capítulo por capítulo. Háblanos, Señor, a través de estos versículos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Pablo, si no fuese él encontrado por el Señor, hemos visto esto en el libro de Hechos, no tendríamos 13 de los libros del Nuevo Testamento. Pero de los 27 libros, estamos hablando que tiene el Nuevo Testamento, él ha escrito 13, es casi el 48%, 49%, casi la mitad del Nuevo Testamento. Y si le atribuimos Hebreos, porque realmente Hebreos no se sabe quién escribió, se supone o da indicios de que realmente es Pablo, entonces ya tendríamos más del 50% del Nuevo Testamento de las partes, diríamos, de Pablo que él escribió. Así que ahora él le va a hacer enfrentar una situación y que vamos a estudiar ahora empezando el contexto. Del versículo 1 hasta el versículo 9 vamos a ver Pablo ante Félix. Y del versículo 10 al versículo 21 vamos a ver a Pablo presenta su defensa ante Félix. Y del versículo 22 hasta el versículo 27 vamos a ver Félix, que es el procurador o el gobernador, decide. Vamos a ver qué es lo que decide. Así que vamos viendo el versículo 1. Dice la palabra del Señor: 5 días después, Ananías, el sumo sacerdote, llegó con algunos de los ancianos judíos y con el abogado Tertulo, así se llamaba el abogado, hermanos, para presentar su caso contra Pablo ante el gobernador. Así que este primer punto tiene que ver con Pablo ante Félix, será acusado por los judíos. 5 días después es justamente lo que está narrando Lucas de lo que sucedió anteriormente. Recuerden, Pablo fue al templo, lo tomaron prisionero, lo querían matar los judíos, los romanos lo defendieron, presentaron ahora sus argumentos en contra de Pablo, el Concilio Supremo. Luego vieron que no tenía sentido porque Pablo había hablado sobre la resurrección, y como el concilio está dividido entre fariseos y saduceos, y en lo cual los fariseos creían en la resurrección de los muertos y los saduceos no, entonces los romanos, este comandante que se llamaba Claudio Lisias, dijo: esto no es un asunto que le compete a Roma, es un asunto doctrinal, es un asunto religioso. Así que lo llevó al cuartel. Y en el cuartel, hombres juraron matarlo a Pablo. Y entonces su sobrino se enteró y este comandante decide llevarlo a Cesarea. Cesarea Marítima, que queda muy lejos, más de 50 kilómetros de distancia, y ahí nos hemos quedado cuando va a enfrentar ahora el juicio ante Félix. Pero 5 días después significa, del evento que sucedió de dejarlo en Cesarea, pasaron casi una semana y ahora llegan otra vez estos dos grupos de personas. Primero, el sumo sacerdote,
Recuerden que Israel tenía un solo sumo sacerdote. Y luego muestra a los ancianos. Los ancianos también eran parte de este grupo que se presenta y que viajaron pues la misma distancia que Pablo. Es decir, si tengo acá un mapa y si vemos dónde está Jerusalén y va a llegar a Cesarea, recuerden que su viaje fue a Antípatris, partiendo de Jerusalén y llegando a Cesarea Marítima. El mismo viaje, la misma distancia hicieron estos hombres. Ahora, el texto dice alguno de los ancianos judíos. Este término, hermanos, de los ancianos, en el Antiguo Testamento, el término se refiere a los líderes de las 12 tribus con mayor edad. Ese era el punto en el Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento, en el tiempo, diríamos, post-exílico, o sea, después de salir de Babilonia, comenzó a usarse para la gente adinerada e influyente de Jerusalén. O sea, ya la gente tenía otros motivos. Y el Sanedrín o el Consejo Supremo, para que todos podamos conocer, estaba conformado por el sumo sacerdote que lo lideraba. Segundo, los escribas o los maestros de la ley o los abogados, podríamos llamarlos. Y tercero, los ancianos. Parece que los escribas en su gran mayoría eran fariseos. ¿Y qué creían los fariseos? En la resurrección de los muertos. Y Pablo dijo, yo creo en la resurrección de los muertos. Así que como eran mayoría los escribas o los maestros de la ley que apoyaban a Pablo, no se cuenta aquí que ellos fueron, sino que fueron simplemente los que estaban a favor de esta perspectiva religiosa, ¿no? Tanto el sumo sacerdote y los ancianos. Ahora, esto es lo que hemos visto. Estos hombres, el religioso, siempre manipula la ley de Dios a su favor, sin importar el bienestar del prójimo. ¿Y por qué digo esto? Porque han viajado 5 días para intentar matar a Pablo, aunque la ley decía no matarás. Pero están manipulando la ley romana, así como manipularon con Jesús y buscaron una acusación formal. Ahora quieren buscar una acusación formal para que el gobierno realmente pueda ahora matar a Pablo. Pero aún conociendo que la ley dice no matarás. Vamos a ver, espera un ratito. Algo ha pasado acá. Ahora vamos a ver la segunda parte, ¿no? Del versículo 2 al versículo 8. Pablo ante Félix es acusado por el abogado de los judíos con algunos cargos. Vamos a leer y vamos a ver qué es lo que tramaban estos hombres. Dice el versículo 2, una vez que hicieron entrar a Pablo, Tertulo presentó los cargos en su contra ante el gobernador con el siguiente discurso. Usted ha dado un largo periodo de paz a nosotros los judíos y con previsión nos ha promulgado reformas. Miren cómo empieza este abogado. Versículo 3. Por todo esto, dice Tertulo, su excelencia, le estamos muy agradecidos. Así que como todo abogado, letrado, pues no empieza su discurso. Y el versículo 4 dice, pero no quiero aburrirlo. Así que le ruego que me preste atención solo por un momento. Ahora, es curioso que hable así a Félix, porque recuerden que la semana pasada ya les mostré algunas características de Félix. Félix era el 11º procurador o gobernador romano de Judea, que estuvo del año 52 al 59, y el historiador romano Tácito, en su libro Los Anales de la Historia, llamó a Antonio Félix cruel y lujurioso. O sea, siempre tuvo problemas con los judíos, pero este abogado empieza a adularlo, y decir, no, usted, señor, la paz y bla, bla, bla. Ahora, él obtuvo su poder por esa influencia de su hermano que se llamaba Pallas. Ahí tienen nombres, hermanos antiguos, ¿eh? Ambos eran esclavos libertos y Pallas era un amigo íntimo del emperador, por eso por su esposa le dieron este puesto. Ahora, posteriormente fue removido por Nerón a solicitud de la gente. O sea, los mismos judíos, según Josefo, en su libro La Guerra de los Judíos, dice que él mismo fue removido a petición porque era cruel, era lujurioso. Entonces, este abogado es interesante cómo empieza, ¿no? Usted nos ha traído paz y usted y bla, bla, bla. Bueno,
A veces hay abogados que hablan así, ¿no? A veces, vamos a ver. Versículo 5. Hemos descubierto, dice Tertulo, que este hombre es un alborotador, que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. Es un cabecilla de la secta conocido como los nazarenos. O sea, es interesante ahora lo que dice las acusaciones de este hombre, ¿no? La secta de los nazarenos se refiere justamente a seguidores de Jesús de Nazaret. Por eso les pusieron este nombre, los nazarenos. Versículo 6. Además, trataba de profanar el templo cuando lo arrestamos. Ahí vemos ahora las tres acusaciones de Tertulo. Tertulo lo acusa a Pablo sobre, primeramente, es un alborotador, dice, que constantemente provoca disturbios entre los judíos por todo el mundo. ¿Verdad o falso? Nosotros vemos falso. Segundo, es un cabecilla de la secta conocido como los nazarenos. ¿Verdad o falso? Y esto es muy interesante. Si esto fuese verdad, que es el cabecilla de los cristianos, igual cae la tesis católica donde dicen que Pedro era la cabeza en ese tiempo de la iglesia, ¿verdad? Entonces es interesante. Y tercero, trataba de profanar el templo. Nunca Pablo hizo esto. Así que estas acusaciones son falsas. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y lo he puesto de la Reina Valera 60 porque el texto críticos como de la cual proviene la NBI, la NTV, la TLA, la PDT, y que se basa en los textos masoréticos más antiguos que datan del siglo II o III después de Cristo, pues no lo tiene añadido este versículo. Pero estos versículos están en los textos masoréticos del siglo VIII y del siglo IX, es decir, del año 800 y 900, de lo cual el texto Receptus lo tiene y simplemente es algo como que no tiene más relevancia o significancia para el texto, pero para algunos que dicen, ¿por qué no está? Ahí les explico un poquito, ¿no? Si quieren saber más, hay un video que tenemos en YouTube que hicimos con el grupo Lucas, creo que era la inerrancia de la Biblia, donde hablo un poquito sobre este tema del texto Receptus y del texto Criticus. ¿Ok? Bueno, versículo 8. Puede averiguar la veracidad de nuestras acusaciones si lo interroga usted mismo. Esto es lo que dice el abogado y ahí termina su discurso. Y el versículo 9, Pablo ante Félix es acusado y los judíos ratifican los cargos. Dice el versículo 9. Así que los demás judíos intervinieron declarando que todo lo que Tertulo había dicho era cierto. Dijeron, sí, tiene razón, sí. Todos estos maestros, o mejor dicho, ancianos y el sumo sacerdote, corroboraron, ratificaron lo que Tertulo les dijo. La segunda parte es Pablo presenta su defensa ante Félix y del versículo 10 al 13, Pablo presenta su defensa ante Félix deslegitimando la acusación. Dice el texto en el versículo 10. Entonces, el gobernador le hizo una seña a Pablo para que hablara y Pablo dijo, yo sé, Señor, que usted ha sido juez de asuntos judíos durante muchos años, por lo tanto, presento con gusto mi defensa ante usted. Pablo también sabía hablar o defenderse, ¿no? Ojo que la palabra cuando dice presento con gusto mi defensa, la palabra defensa ante usted, de ahí vienen estas palabras apología y apologética, se derivan de este término griego que hoy básicamente tenemos como defensa de la fe, pero originalmente significó la defensa oral en la corte. ¿Y por qué significaba eso anteriormente? Porque muchas veces los cristianos eran llevados a las cortes romanas para defenderse de las acusaciones de los judíos. La primera persecución comenzó con los judíos, con estos líderes judíos poniendo antagonismo hacia los cristianos. Después ya empezó con el gobierno romano. Ahora, versículo 11, dice el texto, con facilidad. Puede averiguar que llegué a Jerusalén hace no más de 12 días para adorar en el templo.
Así que Pablo presenta y empieza también a narrar los hechos. Y el versículo 12 dice, los que me acusan nunca me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni provocando obviamente disturbios en ninguna sinagoga o en las calles de la ciudad. Entonces Pablo está usando su apologética, su defensa, diciendo no tiene razón de lo que ellos me acusan. Versículo 13, estos hombres no pueden probar las cosas por las cuales me acusan. Así que en una sola presentación, Pablo los pone, como diríamos, en tela de juicio, porque es tu boca o tu palabra, como decimos, contra la mía. Muéstreme, pruébeme, pues no lo van a poder hacer. Pero Pablo no se queda con esto. Pablo siempre tenía el deseo de compartir el evangelio, y del 14 al 21, Pablo presenta su defensa ante Félix, explicando ahora la razón de su arresto. Dice el versículo 14, pero admito que soy seguidor del camino. Eso no le preguntaron, pero Pablo es muy astuto. Pablo siempre tiene el deseo de predicar. Soy seguidor del camino, al cual ellos llaman secta, pero eso no es verdad. Ahora, adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Pablo usa con mucho cuidado sus palabras. Soy seguidor del camino. El primer nombre que tenían los cristianos era justamente esto, el camino, los del camino. No se les llamaba cristianos. Algunos les pusieron ese apodo, ¿no? Ese nickname, no sé, los nazarenos. Pero generalmente se los conocía como los del camino. Ahora, él hace una declaración donde adoro al Dios de nuestros antepasados. Yo no estoy adorando a otro Dios, simplemente estoy adorando al mismo Dios, pero que vino en forma humana y se ha revelado para todos los seres humanos. O sea, Pablo muy inteligentemente está usando sus palabras. Y ahora usa dos argumentos, la ley judía y lo que escribieron los profetas. Cuando hablamos de que se los conocía como el camino, Juan 14:6, ¿qué es lo que nos dice el Evangelio de Juan? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta declaración, hermanos, que hizo nuestro Señor es poderosa. Porque no hay otro camino realmente que nos pueda llevar al Padre. No hay otro camino que nos pueda llevar al cielo. No lo hay. La religión no es un camino. Pero obviamente hay muchas personas y que quizás tú conozcan y que te digan, mira, yo creo que todas las religiones adoran al mismo Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez ustedes? ¿Sí o no? Sí, yo creo que todos al final apuntan hacia el mismo Dios. O como que todos los caminos están llevando a Dios, como si hubiesen muchos caminos. Esa afirmación es falsa, porque hay un solo camino. Y no es la iglesia el camino, tampoco, porque dice, si eres de la iglesia tal, es el no. Jesús dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Hay un solo camino que nos lleva a la vida eterna y tengámoslos muy, muy presente. Ahora Pablo dice, firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Ahora, estos dos eran de las 3 secciones del canon del Antiguo Testamento. Pablo menciona 2, porque el Antiguo Testamento para los judíos está dividido en 3 partes. Primero, la que se conoce como la Torá o la ley. Así que Pablo, ¿qué dice? Yo creo en la ley, en la Torá. ¿Y eso qué significa? De Génesis hasta Deuteronomio, los 5 primeros libros. Y ahora viene la segunda parte, que son los profetas. ¿Y qué eran los profetas? Estos libros de los profetas se los llamaba a lo que nosotros llamamos profetas mayores, desde Josué hasta Reyes, Segunda de Reyes. Recuerden que la Biblia hebrea no tiene primera y segunda, solo tiene Reyes, excepto Ruth. Ahora, ¿qué más conformaba a los profetas? Eran los profetas posteriores, así los llamaban, a Isaías, Malaquías, excepto Lamentaciones y Daniel. O sea,
todo eso eran los profetas. Y cuando Pablo dice lo que escribieron los profetas, realmente se está refiriendo a esto. Y luego dice los escritos. No dice, perdón. Esto es lo que es la ley. La ley de Dios, o mejor dicho, el Antiguo Testamento como nosotros lo conocemos, era el Torá, los profetas, y la tercera parte eran los escritos. ¿Pero qué conformaba los escritos? Porque ya les describí la ley y los profetas. Primeramente era el Megilot, así lo llamaban los hebreos, que era Ruth, Esther, Eclesiastés, Cantar de los Cantares y Lamentaciones. La otra parte era la literatura sapiencial, Job, Salmos y Proverbios. Y la tercera parte era la historia post-exílica, que era Primera y Segunda de Crónicas, era Esdras y Nehemías. Ahora, si ustedes, esto está quedando grabado, pero si quieren conocer bien cómo eran las divisiones de la Biblia hebrea, estas son 3 divisiones. Pero Pablo usa y dice, miren, yo creo en la ley de Dios. ¿Qué está diciendo? Todo el Pentateuco. Yo creo en los profetas. Y se está refiriendo a todos esos libros que ustedes están viendo. Lo creo, lo respeto. Y es más, lo sigo viviendo. O sea, no tiene razón de la acusación. Mateo capítulo 5, versículo 17. Pablo está revelando una verdad. Dice Jesucristo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. ¿Ya saben cuál es la ley? Los 5 primeros libros. ¿Ya saben cuáles son los profetas? Acabo de narrarlo. Y es Jesús usa lo mismo. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Muchas personas usan este versículo en otras versiones, dicen, no, vine a cumplir. ¿Y qué significa eso, cumplir? Significa que la ley, hasta el día de hoy, los 5 primeros libros, están activos y la iglesia debe de usarlo. La verdad es que no necesitamos usarlo, porque Jesús dice, yo vine para cumplir sus propósitos. Y Pablo está diciendo lo mismo. Estoy hablando que soy seguidor ahora de Jesucristo. O sea, es el camino. Jesús es el camino. La ley tenía un propósito. Todo el Antiguo Testamento y todo lo que encuentras en los 5 primeros libros tenía un propósito. ¿Y saben cuál era? El propósito era reflejar o ser sombra de la realidad que se encontraba en Cristo. El propósito era manifestar a Dios hecho humano. El propósito era revelar la salvación a través de un nuevo pacto, a través de Dios mismo, ahora siendo humano. El propósito de los sacrificios era mostrar que iba a haber un sacrificio que iba a quitar todo el pecado del mundo. Por eso Mateo, Jesús mismo declara, ahora yo he venido a cumplir su propósito. Y cuando habla de cumplir, no significa seguir cumpliendo. Cuando habla de cumplir significa ya se cumplió. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y Mateo tiene más de 24 veces la palabra esto hice para que se cumpla la escritura. Si ustedes empiezan con Mateo, nació en Belén, ¿no? O se le presentó el ángel para que se cumpliera la escritura. Para que se cumpliera, es decir, Jesús cumplió el propósito de la ley. Jesús es el cumplimiento de la ley. Y Pablo mismo nos está revelando. Lo que quiere decir Pablo al final es que la buena noticia del Evangelio es el cumplimiento natural del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento habla o contiene el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento también contiene el Antiguo Testamento. Ambos son escritura y la usamos y la estudiamos, pero la revelación completa la tiene el Nuevo Testamento. La revelación progresiva a medias la tiene el Antiguo Testamento. Por eso, si alguien te dice, tienes que guardar el sábado, no necesitamos guardar el sábado. Jesús ya dio cumplimiento a esto. Tienes que dejar de comer ciertos alimentos. No necesitas hacerlo. O tienes que vestirte como un judío. Tampoco.
el Evangelio, la buena noticia, es hoy. Para nosotros, gracia, verdad, y nos muestra a Jesucristo como el único camino. Ahora, versículo 15, dice Pablo: tengo la misma esperanza en Dios que la que tienen estos hombres. La esperanza de que Él resucitará tanto a los justos como a los injustos. Si Pablo ya empieza a predicar el Evangelio y hablando del camino, que Jesús es el camino, ahora llega un punto doctrinal. Jesús va a resucitar, o Dios va a resucitar, ¿a quién? ¿A los justos o a los injustos? Ya hemos visto que hay un solo camino. Pero también ahora Pablo muestra que hay dos tipos de personas en toda la humanidad. ¿Quiénes son? Los justos y los injustos. O sea, no hay término medio. O sea, lo que yo quiero decirte no es que, ¿sabes que soy medio justo y a veces medio injusto? No sé si me entienden, ¿no? O sea, hay personas que agarran y dicen, mire, yo no quiero ser evangélico, cristiano, protestante, no lo sé, como el del camino nazareno, porque estos son muy exagerados, son cucufatos, no sé, no retrógradas, son demasiado fanáticos. Bueno, entonces, tampoco quiero ser en el otro extremo, dicen ellos, borracho, mujeriego, drogadicto, golpeador, asesino, no sé, etcétera. Así que, ¿dónde me voy a poner yo? En el medio. ¿Y eso qué significa? Es que soy buena persona. Pero la Biblia no dice que hay tres grupos de personas. O hay justos, o hay injustos. O estás en el reino de Dios, o estás en el reino de las tinieblas. O tu padre es Dios, o tu padre es el diablo. Y no estoy usando, no quiero ofender, ¿no? Pero la Biblia misma dice, Jesús le dice, su padre de ustedes, ¿quién es? El diablo. ¿Qué has dicho? Sí, porque solo haces lo que el diablo te dice que hagas. Uy, Dios mío. No hay tres grupos de personas. No hay alguien que me mantenga, no, yo soy ni para acá ni para allá. Claramente la Biblia dice, justos o los injustos. Pablo pone muy bien su doctrina. Y miren, el Antiguo Testamento también dice esto. Daniel 12:2, vamos a leer, y vamos a leer 2 versículos más. Dice, se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados. Dos grupos de personas. Enterrados para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. No hay tercer, no hay ni purgatorio acá. Mateo 25:6. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán a la vida eterna. Juan 5:29. Y hay más versículos, pero lo estoy resumiendo. Y resucitarán. Es decir, todos los seres humanos van a resucitar. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Claramente la Biblia habla sobre este punto que es muy importante. Hermanos, Jesús viene pronto y viene a llevar a su iglesia en un abrir y cerrar de ojos. Nosotros vamos a cambiar de este cuerpo a un cuerpo glorificado. Los sepulcros se abrirán, dice la Biblia, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y en un abrir y cerrar de ojos, miles de personas desaparecerán y los que estaban muertos resucitarán para vida eterna. Jesús nos estará esperando en el cielo y dirá, bienvenido. Te estaba esperando. Por eso es que la muerte para el cristiano es un paso para su glorificación. La muerte no es pérdida para el cristiano, pero los injustos, los malos, los que continúan en su maldad, serán llevados al lago de fuego, al castigo eterno, el infierno, que ha sido preparado para Satanás y sus demonios y sus ángeles. Pero ahí se irán aquellas personas que continúan en su pecado. Allí irán las personas que todavía no han hecho de Jesucristo su Señor y Salvador. Y allí estarán la gran cantidad de religiosos, de buenas personas. Pues yo siempre les he dicho, el infierno al final va a estar lleno de buenas personas, pero que no fueron nacidos de nuevos, no
se regeneraron, no nacieron de nuevo, no dejaron que el Espíritu Santo entre a su vida y llegue a ser templo del Espíritu Santo su cuerpo. Porque nosotros no somos buenos por lo que hacemos. Nadie hace una obra buena. La Biblia no se equivoca. Nuestras obras buenas, entre comillas, para Dios son como trapos de inmundicia. Y ese trapo de inmundicia es un trapo repugnante, es un trapo sucio, feo. Aún lo que tú digas, ya viene Navidad y voy a regalar, no sé, mi canasta, no está mal, hermano, por si acaso, mi ropita, voy a ayudar a, no sé, un orfanato. Para Dios dice, eso no sirve, es sucio. Porque a veces las personas ayudan ¿para qué? Ahora está de moda, ¿no? El selfie. ¿Qué más? Quiero ver su cara, ¿no? Yo solo quiero ver su cara, cómo me recibe. O sea, a veces ayudas para ti, no por la persona. O sea, realmente nuestras obras delante de Dios nos sirven para alcanzar la salvación. ¿Está mal hacer eso? No, vuelvo a decir, no está mal, está bien lo que estás haciendo, pero no es suficiente para tener la vida eterna. Porque nadie puede ganar la vida eterna. Y Pablo dice, van a resucitar. Solo hay dos grupos de personas al final. Todo ser humano resucitará. Y solo hay dos opciones para pasar la eternidad. El castigo eterno o la vida eterna. La Biblia no habla de purgatorio, la Biblia no habla de que mira, porque has sido bueno vas a entrar, no. O estás justo o eres injusto. ¿Y soy justo porque soy justo? No, soy justo por los méritos de Cristo, porque Jesucristo logró hacernos justos por su sacrificio en la cruz. Porque si no, no sería justo delante de Dios. Y solo aquel que es declarado justo tiene la vida eterna. Y aquel que está sumergido en su pecado y que no ha aceptado la justicia que Jesucristo ha logrado en la cruz, sigue siendo injusto. Por más obras justas, entre comillas, que quieran hacer, para Dios no valen nada. Y mi pregunta para ti hoy es, si mueres hoy, ¿estás seguro que resucitarás para la vida eterna? ¿O para el castigo eterno? ¿Dónde crees que vas a pasar la eternidad? Y créeme que solo tienes esta vida para decidir dónde vas a pasar la eternidad. He recibido llamadas de muchas personas, ¿no? Para que yo vaya a orar o pida por el alma de una persona que estaba en UCI. Porque ya no están restringidas las visitas. Para que lo salve. Yo decía, pero ¿qué puedo hacer? Porque no es cuestión de que yo ore por la salvación y Dios lo va a salvar. Es una decisión personal. Tuvieron meses, años. Hermano, tuvieron tiempo, tuvieron la radio, tuvieron la televisión, tuvieron un mensaje como este por internet, o un amigo que le dijo, Jesucristo es el único camino. Y lo rechazaron. Y tristemente, rechazar al Hijo de Dios es rechazar la vida eterna. ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Pablo dice, yo sé y yo predico y yo confío esto. Ahora el versículo 16, Pablo nos dice lo siguiente. Por esto, siempre trato de mantener una conciencia limpia delante de Dios y de toda la gente. Porque él sabía que iba a resucitar, dice, yo quiero mantener mi conciencia limpia. Yo quiero seguir andando en el camino del Señor. 17. Después de estar ausente durante varios años, dice Pablo, pues regresé a Jerusalén con dinero para ayudar a mi pueblo y para ofrecer sacrificios a Dios. Esto lo hemos estudiado antes. Recuerden, Pablo empezó a recolectar ofrendas. Por ejemplo, en 1 Corintios 16:2 dice, el primer día de cada semana. ¿Cuándo es el primer día, hermanos, de cada semana? Domingo, y la iglesia se reunía el domingo. Cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado.
En el Antiguo Testamento era el diezmo, que llega a ser la 10ª parte. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. O sea que Pablo iba recolectando las ofrendas. Hoy, obviamente, en la iglesia seguimos ofrendando o dando una 10ª parte de forma voluntaria al Señor. Y hay sistemas, ¿no?, que ahora con la pandemia se han instalado. BCP, YAP, no sé, PayPal. Ha cambiado la metodología, ¿no?, o la forma, mejor dicho, de hacer las ofrendas. Pero igual, estamos congregando ahora de forma presencial y, hermano, ahorita llega el tiempo más esperado para algunos. Pablo dice, también recogía ofrendas, pero también iba para ofrecer sacrificios a Dios. ¿Y a qué significa ofrecer sacrificios? Porque uno dice, mira, ahí está Pablo todavía haciendo lo que dice la ley. No es así. Porque era la conclusión de Pablo sobre el voto nazareno limitado que hizo, que está en 21-24 de Hechos. Y segundo, su pago por el voto nazareno limitado de los otros, en el versículo 24 de Hechos 21, que le sugirieron Santiago y los otros hermanos, no era para él, sino para quién era. Para unos hombres que estaban haciendo este voto. Así que no hay que confundir, porque la gente usa este versículo, especialmente los que guardan el día sábado y quieren decir que Pablo todavía, a pesar de que se conocía a Cristo, seguía guardando la ley. No tiene nada que ver. Versículo 18. Los que me acusan, dice, me vieron en el templo mientras yo terminaba una ceremonia de purificación. Es justamente esto. No había ninguna multitud a mi alrededor, ni ningún disturbio. 19. Pero algunos judíos de la provincia de Asia estaban allí. Y ellos deberían estar aquí para presentar cargos si es que tienen algo en mi contra. Pero no lo estaban, porque Asia, este es un mapa de su segundo viaje, y ahí está Asia, lo estoy marcando con rojo, y recuerden que estos eventos están sucediendo en Cesarea. Entonces, estos judíos viajaron a Jerusalén, pero ahora no estaban, así que Pablo dice, ¿quién me acusa? No hay quien me acuse. Versículo 20, pregúntenles a estos hombres que están aquí, ¿de qué crimen me encontró culpable el Concilio Supremo Judío? Pues Pablo era muy hábil en hablar. 21. Excepto por una sola vez que grité, hoy se me juzga ante ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Y eso lo hemos estudiado la semana pasada, pues, ¿no? Pablo narra entonces esto ante Félix y vamos a ver ahora Félix decide. ¿Qué hace Félix? Versículo 22 al 23. Félix decide posponer el caso, dice el texto. En ese momento Félix, quien estaba bastante familiarizado con el camino cristianismo, levantó la sesión y dijo, esperen hasta que llegue Lisias, el comandante de la guarnición, y entonces tomaré una decisión sobre el caso. Que la primera decisión, posponer el caso, este hombre Félix. 23. Le ordenó a un oficial que mantuviera a Pablo bajo custodia, pero le diera ciertas libertades y permitiera que sus amigos lo visitaran y se encargaran de sus necesidades. La intención del autor, que es Lucas, quien escribió el libro de Hechos, era mostrar bajo estos escritos que el cristianismo no era un problema para el gobierno romano. El cristianismo, o el camino como lo llamaron en ese tiempo, no iba en contra del sistema del gobierno romano. Y cuando escribe y relata lo que está pasando con Pablo, les está diciendo, miren, hasta este gobernador Félix le dio libertad, porque no era una amenaza. Hasta le dieron beneficios, porque el cristianismo no es una amenaza, o sea, los acusan por gusto. Y esto era una de las intenciones de Lucas. Versículo 24 al 25, Félix decide hablar con Pablo en privado. Dice el 24, unos días después, Félix regresó con su esposa, Drusila. Hay otro nombre bíblico para los que quieren poner a sus hijos, quien era judía. Mandó llamar a Pablo y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Lucas también es muy intencional. La fe en Cristo Jesús. Pero ¿quién era Drusila? Vamos a ir poco a poco estudiando. Ahí está Pablo, lo llama en privado. Drusila era la hija menor de Herodes Agripa I, hermana de Berenice y Agripa II. Ahora ustedes dicen,
¿De dónde saca esto? Hemos hecho un estudio también y está grabado cuando hablamos sobre los Herodes, ¿se acuerdan? Ahora, ella fue la tercera esposa de Félix, quien lo tomó de Asiso, que era rey de Mesa, según Josefo, su libro Las Antigüedades. Es decir, ¿se acuerdan del otro Herodes que mandó a ejecutar o cortar la cabeza a Juan el Bautista? Este era igual o peor. Pero él quería escuchar, se había casado con una judía, conocía el camino, y Pablo les comparte la fe en Jesucristo. Porque es la única fe que nos va a salvar. No hay la fe en la religión, no es la fe en un santo, no es la fe en una montaña, el Apu o la Pachamama, es la fe en Jesucristo. Hermanos, la fe en Cristo Jesús es la única que puede salvar. Pero la fe en el Cristo de la religión no puede salvar. ¿Y por qué digo esto? Porque el Cristo de la religión está clavado en una cruz y está muerto. Y lo veneran así, muerto. Pero el Cristo de la Biblia está vivo, ha resucitado al tercer día y está con nosotros. Su presencia está en medio nuestro. Y no es tener fe en cualquier religión o cualquier objeto, es solamente la fe en Jesucristo la que nos puede salvar. Y Pablo le dice esto a Félix: te puede salvar. Ahora, versículo 25. Razonar Pablo con ellos acerca ahora de tres temas importantes: de la justicia, el control propio y el día de juicio que vendrá. Félix se llenó de miedo. ¿Y qué le dijo? Vete por ahora, vete, le dijo. Cuando sea más conveniente, volveré a llamarte. Interesante, ¿no? Mientras Pablo le habla, mira la fe en Jesucristo, el camino, Él es el único camino, Él es el Salvador, Él te quiere librar del infierno. Y para eso vino, para librarte de la condenación eterna. Y a veces me imagino, porque yo soy imaginativo, no sé si tú eres. Félix diría, amén, eso quiero. No, todos quieren ir al infierno, hermano. Yo digo, no, yo no quiero ir al infierno. Pero Pablo va un poquito más profundo. Pero ¿sabes qué, Félix? Tienes que vivir una vida justa. ¿Y cómo era Félix? Corrupto, cruel. Y es lo mismo que nos diría el Señor. ¿Quieres a Jesús como tu Señor y Salvador? Amén. ¿Quieres ser librado del infierno? Amén. Pero tienes que vivir una vida justa. ¿Cómo es eso? Tratando bien a tu prójimo, tratando bien a tu pareja, tratando bien a tus padres, tratando bien a tus hijos, siendo justo con el gobierno, pagando tus impuestos. No aceptes la coima, la corrupción, la cutra. Viviendo una vida moral justa. Ahí sí, ya más complicado. Pero tienes que tener control propio, Félix. Ya tienes 3 mujeres. Contrólate. ¿Quieres a Jesús como Señor? Amén. Pero tienes que tener control sobre el pecado, hermano. Dominio propio. Tienes que decirle no al pecado, no al estilo pecaminoso de vida. Porque ¿sabes qué? Jesús dijo que aún de las palabras ociosas le darás cuentas a Dios. Y cada uno de nosotros, no estoy hablando para cristianos, se llama el tribunal de Cristo. De lo que tú hiciste desde el momento que conociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a rendir cuentas. La forma que tratas, la forma que hablas, la forma que actúas, la forma que haces, la forma que decides hacer. Tus tonterías, tus cochinadas, no sé, tu pecado, rendirás cuentas. Y Félix dijo, wow, too much, ¿no? Como dicen, no, ya, me parece demasiado, me parece, o sea, te volvería a llamar. Ahí nomás, Pablo. Me gusta Jesucito como Salvador, pero Señor, ya, no sé, hermanos. Miren, a muchos les agrada la idea de alguien que lo ama y murió en la cruz por su pecado, pero no les gusta la idea de vivir una vida justa. No les gusta la idea de tener autocontrol sobre el pecado y no les gusta la idea de rendir cuentas a Dios el día del juicio. Pero ese es el cristianismo. La salvación es gratuita.
Pero seguir a Jesús tiene un costo. Y el costo es: toma tu cruz y sígueme. Niégate a ti mismo. Dile no a tus deseos pecaminosos. 26 y 27 y terminamos. Félix decide dejar a Pablo en prisión. Dice el 26: también esperaba Félix que Pablo lo sobornara, de modo que lo mandaba a llamar muy a menudo y hablaba con él. Hermanos, muchos que están en autoridad, ¿qué son? Corruptos. Miren, desde el tiempo de la Biblia hasta el día de hoy, no te sorprendas si el presidente, el congresista, no sé, el diputado, el alcalde, el gobernador. Bueno, 27. Pasaron 2 años así. ¿Cuántos años pasaron, hermanos? 2 años. No pasó un mes, ¿no? 2 años. Y Félix fue sucedido por Porcio Festo. Y como Félix quería ganarse la aceptación del pueblo judío, dejó a Pablo en prisión. Terrible era este Félix. Pablo se quedó 2 años. Y muchos de los intérpretes de la Biblia cuentan que fue en esos 2 años donde Lucas escribió el libro de Lucas, valga la redundancia, pues el Evangelio de Lucas, y también corroborando las historias con Pablo, sirvió este tiempo, porque después va a ser llevado a Roma y se va a quedar 2 años más en prisión. O sea, Pablo prefirió pasar 2 años, hermanos, esperando la voluntad de Dios en su vida, que sobornar. Cuesta seguir a Cristo, hermanos. Ese es el costo. A veces acá, ¿qué es más fácil? La propina, como dicen, ¿no? Como les dije, la salvación es gratuita, pero seguir a Jesús te costará todo. Vamos a terminar con 4 conclusiones. Primero, el religioso manipula la ley de Dios para cumplir sus propósitos pecaminosos. Porque el religioso en realidad no ama a Dios, pero sí exige que los demás se porten como Dios manda, pero él no lo hace. Y los religiosos no heredarán básicamente el reino de los cielos, le llamaríamos. Número 2, Jesús es el único camino para llegar a la vida eterna. Y Él es el cumplimiento del propósito de la ley del Antiguo Testamento. Número 3. Solo hay 2 caminos para tu eternidad. Pero hay un solo camino que te lleva a la vida eterna, el cielo. Y la entrada es fe y arrepentimiento. No es iglesia, no es religión, no es buenas obras, es fe y arrepentimiento. Decirle: Señor, perdóname, sin ti estoy perdido, necesito, Señor, de ti. Y número 4, ser salvo. No solo se trata de creer en Jesús como Señor y Salvador, se trata de imitar el estilo de vida de tu Señor y Salvador. ¿Sí me entienden, hermanos? No solo es decir: oh, levanto la mano y soy salvo. No, es un estilo de vida. Es vivir una vida justa como vivió nuestro Señor. Es tener dominio propio como nuestro Señor también fue tentado y Él dijo no. Y es vivir sabiendo y conociendo que va a haber un juicio. ¿Y cómo nos presentaremos delante del Señor? ¿Y cuántos queremos recibir coronas ese día? El Señor ese día nos va a recompensar o nos dirá: pasa, 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 pasa. Porque Pablo dice, algunos pasarán como que pasa por el fuego. ¿Han visto cuando alguien le pasa por el fuego? Ya fuiste salvo como ese ladrón en la cruz que dijo: no hubo tiempo para hacer obras, no hubo tiempo para portarse bien, no hubo tiempo para servir al Señor, no hubo tiempo para cumplir su misión. Pero pasa nomás, pues. O te dirá: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, ahora te voy a poner en lo mucho. ¿Cómo quieres que te reciba el Señor? Vamos a orar y terminamos. Amado Padre Celestial, gracias por el milagro de la salvación. Gracias por abrir nuestros ojos. Gracias por enviar lo más precioso que tenías, Padre. Y es tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor
que fue tratado cruelmente en la cruz y que entendía que era la única forma para que nosotros podamos tener la vida eterna, porque ningún hombre o mujer podrá ser salvo por sus buenas obras, solo por tus méritos, Jesucristo, nuestro Señor. Cada día, Señor, ayúdanos a tener dominio propio frente a las tentaciones y a mantener firme nuestra fe frente a las pruebas. Y haznos recordar que tú nos estás viendo desde el cielo o estás viéndonos lo más cercano a nosotros porque moras en nosotros y para ti no hay nada oculto, no hay cosas en privado. Ayúdanos en nuestra santidad. Ayúdanos en nuestras palabras, ayúdanos en nuestra conducta, ayúdanos, Señor, en cómo estamos cumpliendo tu misión. Qué tan responsables somos, porque al final, Señor, rendiremos cuentas a ti un día de todo lo que hacemos o dejemos de hacer. Gracias una vez más por tu palabra y gracias por hablarnos de forma personal. Que tu amor y misericordia nos sigan y ayúdanos, Señor, en medio de este caminar. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios los bendiga. Ahora vamos a cortar la transmisión. No se olviden compartir.